un arte, ya desarrollamos un arte en hablar en público. Nada más, para desarrollar este arte, lo único que tenemos que hacer es practicar, practicar, practicar y practicar. Y dos, equivocarnos y corregir. Equivocarnos hablando en público y corregirlo. ¿No? Dicen los grandes oradores como Alan García, dice: cuantas más veces te equivoques haciendo un discurso o una presentación de tu tema, cuantas más veces tú te equivoques, es más experiencia que vas a ganar si corriges los errores que has tenido. Eso es lo que dice Alan García. Y Alan García está considerado como uno de los mejores oradores, no del Perú, que quede claro, no del Perú, sino de Sudamérica. Es uno de los mejores oradores de Sudamérica y por ende considerado como uno de los mejores oradores del mundo. Así de simple. ¿Ya? Entonces, esa es la oratoria. Tenemos que hablar en público, tenemos que accionar. ¿Cómo tenemos que accionar? Practicando, Bárbara. Tenemos que practicar entre nosotros. Entre nosotros tenemos que hacer discursos, entre nosotros tenemos que hacer animación, entre nosotros va a llegar un momento en que vamos a hacer locución, entre nosotros tenemos que equivocarnos para perder el miedo. 5 técnicas. Primera técnica, dominar el miedo al hablar en público. ¿Por qué tenemos miedo? Escúchame. Tenemos miedo básicamente porque nos da temor o tenemos el miedo en quedar en ridículo frente a los demás. Muchas veces quedamos en ridículo, se ríen de nosotros, pero acá hay una cosa. Cuando nosotros salimos a hablar en público, en este caso, si yo estoy hablando en público, en este momento yo estoy hablando en público, para mí, quien está hablando en público no es Jorge Luis Riofrío Calderón, sino es el profesor. Entonces, si me equivoco, entonces yo no tengo por qué sentirme mal. Yo, Jorge Luis Riofrío Calderón, no tengo por qué sentirme mal. Quien se tendría que sentir mal es el profesor. Pero ahorita yo tengo la figura de el profesor. Entonces me puedo equivocar. Entonces, cuando nosotros salgamos a hablar en público, hagamos una exposición en la universidad, hagamos una exposición en el colegio, tenemos que convertirnos en otra persona. Deja de ser Mariela González y ponte un nombre y un apellido diferente, en caso de cuando se burlen de ti, para que no te afecte a ti, para que no te afecte tu autoestima, tienes que ser otra persona. Tienes que ser, ¿verdad? Ponerte un nombre y un apellido de otra persona. Puedes decir Patrick o André, va a salir este año, segundo de secundaria B, va a salir a hacer una exposición. No puede salir Patrick Uribe a exponer. Ponte otro nombre, ponte otro apellido, Pedro Perico Pablo de los Palotes, de repente, ¿verdad? Entonces, Pedro Perico Pablo de los Palotes, si se equivoca él. O sea, no te estás equivocando tú exactamente. O sea, son cambio de roles. En oratoria se le llama cambio de roles. Tenemos miedo a quedar en ridículo, o tenemos miedo muchas veces a enfrentarnos frente a lo nuevo, a enfrentarnos a lo nuevo. Cuando de repente al inicio, chicos, prestan atención, al inicio hablamos en público, estamos hablando en público, al inicio nos chupamos, nos sentimos mal, nos inhibimos, nos reservamos, nos sentimos mal. ¿Por qué? Es lo más normal, porque recién estamos hablando en público. Es como un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol al inicio, cuando juega en la profesional, de repente no lo va a hacer tan bien que digamos. ¿Por qué? Porque tiene miedo, tiene temores, se reserva. Entonces, una persona que está hablando en público al inicio va a tener ese miedo, ese temor, porque son las primeras experiencias que vamos a tener en poder hablar en público. ¿Ok, chicos? ¿Qué hacer para dominar el miedo al hablar en público? ¿Qué podemos hacer para perder ese miedo? Los grandes oradores dicen lo siguiente: lo único que podemos hacer para poder hablar en público es exponernos al miedo, es exponernos al público, nada más. Hay que exponernos al miedo. Esto es, chicos, escúchame, y acá ya vamos terminando, ponemos el vídeo y nos vamos. Esto es cuando de repente uno tiene una fobia, un miedo, un temor irracional. De repente tenemos una fobia
Patrick, tenemos una fobia de repente al fuego. Entramos a la cocina, vemos fuego y ¡ah, su macho! Me da miedo, me da temor, ¿verdad? Me palpita el corazón, siento que el mundo se va a acabar, siento que me voy a morir. Entonces esa es una fobia, ¿verdad, Andrés? Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Los grandes psicólogos, ¿qué es lo que dicen? Los grandes psicoterapeutas que dicen, exponte a lo que eres fóbico, exponte, míralo, míralo por fotografías, míralo, exponte. Igual, muchas veces hay fobia escénica. ¿Qué es la fobia escénica? Y eso lo vamos a practicar para romper la fobia escénica en teatro. Eso vamos a trabajarlo también acá en teatro, ¿verdad? Entonces, la fobia escénica es cuando tú estás frente al público hablando o actuando y de repente hay un detonante, un paralizador bioquímico cerebral. Liberaste gran cantidad de repente de serotoninas y te bloqueaste. ¿Qué es bueno para eso? Los grandes oradores dicen de que lo que es bueno para eso es exponernos nomás al miedo. O sea, que se burlen de nosotros, pero pensar siempre en positivo, de que vamos a hacer las cosas bien, de que nuestro discurso va a salir bien, de que vamos a hacer bien nuestra exposición. Dime. El martes, ¿qué hacemos? El martes, ya, el martes ¿qué hacemos? Te voy a responder antes de irnos. ¿Ya? ¿Me desacuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Qué podemos hacer para dominar el miedo? Exponernos al público, enfrentarnos al público, etcétera, etcétera. Escúchame. 2. Son 5 técnicas. La segunda técnica es utilizar la respiración profunda. Utiliza la respiración profunda para bajar los niveles de ansiedad. Cuando nosotros vamos a hablar frente al público, se nos eleva la ansiedad. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es el nerviosismo, lo ponemos nervioso. Entonces, para bajar esos niveles de ansiedad, de nerviosismo, hay que respirar profundamente, ¿verdad? ¿Y dónde llevamos esa respiración? La llevamos, ¿verdad, Malvaceda? La llevamos a la panza, ¿verdad? Llevar a la panza. O sea, antes de salir a hacer un discurso, antes de dar una charla, antes de dirigirnos al público, ¿verdad? Unas 10, 15 respiraciones profundas, llenamos la panza, a eso llamamos respiración diafragmática, profunda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como lo llevamos para la panza, no va únicamente a la panza. Escúchame que este es un secreto. Cuando tú agarras antes de salir al público, llenas la panza y botas, unas 10, 15 veces, no pienses de que va la respiración, va únicamente a la panza. Arbel, está yendo al cerebro. Y eso creo que lo han aprendido también con el psicólogo del Colegio Santa María, ¿verdad? Eso va al cerebro. Y cuando va al cerebro, ¿qué es lo que pasa? El cerebro se oxigena. Claro, estás ahí. Entonces el cerebro se oxigena. Y cuando el cerebro está oxigenado, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más lucidez, vamos a tener más facilidad de palabra. Y 3, va a bajar nuestra ansiedad y vamos a estar tranquilitos. Dime, Alexandra Ramírez. ¿Es verdad que cuando tomamos agua mineral antes de presentarnos, también eso ayuda? Ese es otro truco en oratoria, en locución. Profesor, me olvidé mi agua arriba. Anda, corre, tráelo. Entonces, ese es otro truco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua mineral y básicamente la agüita de caño, ¿verdad? Tiene oxígeno. Y eso es lo que nos va a oxigenar el cerebro. Entonces, es importante la respiración diafragmática. Y eso hay que practicarlo acá, en terapia de relajación. Ahí hay que emplear la respiración diafragmática. ¿Ya? Ahora, 3. Sé sincero y transparente. O sea, cuando nosotros nos dirijamos al público, ¿verdad? Hay que dirigirnos al público con sinceridad, con humildad, sin tanto palabreo, ¿ok? Y no imitando a otro orador, no imitando a otra persona, sino siendo tú original. Es muy diferente de que tú, de repente, aprendas algunas técnicas de otro orador o de otro ponente y que las pongas en manifiesto frente al público. Pero de ahí, de que tú hagas la forma de caminar, la forma de mirar, la forma de repente sacar el pecho a la hora de exponer, o sea, no, sé original. ¿Por qué? Porque el público se da cuenta. El público no es estúpido. El público no es tonto.
se da cuenta cuando tú estás de repente impostando una realidad o una personalidad que no es tuya. Sé original. El siguiente punto, ¿qué nos dice? 4. Cuando nosotros empecemos, escúchame, cuando nosotros empecemos una charla, una exposición, un discurso, céntrate y dale más energía, más potencia en tu voz al inicio. ¿Por qué al inicio? Porque si al inicio tú le pones más energía, el público te va a prestar atención. Pero si al inicio tú no te centras en en el inicio, en la apertura de tu discurso, de tu charla, no le das fuerza, potencia en tu voz, ¿verdad? No caminas, no te desplazas, no accionas con la mano, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se va a jatear, se va a dormir. Entonces, qué importante en oratoria, ¿verdad? En una charla que tú des, en un discurso, en una exposición, Fiorella, que tú des, qué importante es que al principio le pongas énfasis y potencia, y que durante toda la charla, durante todo el discurso, escúchame André, abre los ojos Arbel, ¿verdad? Durante todo el discurso, qué importante es de que tú estés pensando en tu tema central y no estés pensando en lo siguiente: pucha, que la gente me está mirando, qué falta. Pucha, que eso es lo que pasa, pues, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces estamos haciendo nuestra posición dentro del aula, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Está que me chupo, la gente está que me mira, qué falta. Y te da con muta, ¿no? Puta, que me mira, ¿no? Por favor. ¿Ok? Último. Quinto, y nos vamos al vídeo. Quinto, ¿cómo tomas los errores? ¿Cómo tomar los errores? Así es simple, como dijo Alan García. Alan García dijo, cuanto más errores tengamos en oratoria, cuanto más errores tengamos hablando en público es mucho mejor, porque vamos a tener más experiencia, así es simple. O sea, cuantas veces te equivoques acá en el taller, haciendo tu discurso, haciendo tu presentación o tu animación, qué sé yo, mejor. Y si se ríen de ti, mucho mejor. Es mucho mejor. Porque nos habíamos dicho en la literatura, nos habían dicho que tenemos que enfrentarnos a esos miedos, tenemos que enfrentarnos, ¿verdad?, a las burlas, a las críticas. Ok, vamos a ver este video y lo dejamos ahí, ¿ya? Y de ahí vamos a darle la respuesta a nuestro compañero. Presten atención al video, por favor, chicos, ¿verdad? ¿Serían tan amables, ves? ¿Ves, hijo? Sí, sería bueno. Bueno, sí, está muy tierno.